Hola fans del Reserva, hace 5 años que murió Johan Cruyff, el maestro, y aquí desde el Reserva queríamos hacerle un pequeñito homenaje y se nos ha acudido una comparación entre lo que representó Johan Cruyff en el campo del fútbol y lo que representó otro genio como Steve Jobs a nivel tecnológico. Porque en el fondo si analizas un poco qué pensaban y cómo buscaban conseguir sus éxitos, comparten muchísimo a nivel filosófico. Y queremos hacer unos pequeños hincapiés, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis de esa frase famosa que Johan Cruyff dijo a sus jugadores en Wembley antes de salir al campo y antes de ganar la primera Champions del Barça? Pues les dijo que tenían que salir al campo y a disfrutar con lo que hacían y que se abstrayeran de todo lo demás, que lo importante era salir y hacer lo que mejor sabían hacer y disfrutarlo, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la filosofía Steve Jobs, uno de los speech más famosos del célebre Jobs. Bueno, estaba basado en que realmente uno tenía que hacer lo que más le gusta, ¿no? Y que la obsesión nunca tenía que ser el ganar dinero, sino el proceso de creación de algo, ¿no? Él decía que ser el hombre más rico del cementerio no es lo que más le interesaba, ¿no? Pero lo que sí que le llenaba de orgullo era irse a la cama cada noche sabiendo que habíamos hecho algo maravilloso, y eso era muy importante para él, ¿no? Yo creo que aquí los dos dicen lo mismo de una forma distinta, ¿no? Salir a disfrutar, y eso iba un poco en la forma de ganar de Johan. Johan insistía mucho que para ganar hay que jugar bien, ¿no? No solo vale ganar y marcar un gol más que el adversario, sino que había que jugar bien, ¿no? Y eso es lo que en detalle pensaba también Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs hizo un discurso un día que dijo que tu trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida y la única forma de estar satisfecho es hacer aquello que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es adorar lo que haces. Y si no lo has encontrado aún, sigue buscando. No te acomodes, como con todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. Y como cualquier otra gran relación, solo mejora más y más a medida que pasan los años. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres, no te des por satisfecho. Alguna vez hizo una parte con este discurso y dijo que él cada día se levantaba y se ponía delante del espejo, y si no estaba satisfecho con lo que veía y se preguntaba si lo que iba a hacer en ese día era lo correcto, pues intentaba siempre cambiarlo, ¿no? Y esa era su lección de vida a la gente que, por ejemplo, se iba a la universidad o que empezaba a estudiar una carrera, ¿vale? Y otro de los aspectos importantes que acabamos de explicar ahora, ¿no? Que es la experiencia de usuario, ¿no? O sea, Steve Jobs pensaba que cuando creaba un producto, eso tenía que cambiar la vida de las personas. O sea, no hacía un producto para tener más ventas que IBM. O sea, hacía un producto porque pensaba que el gran logro era mejorar la vida de las personas con la experiencia que se iban a encontrar cuando disfrutaran del producto que había desarrollado, ¿no? Como por ejemplo el iPhone, ¿no? Al final el iPhone no es un teléfono solo, es un teléfono con cámara, con capacidad de escuchar música, es un mini ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mejora la experiencia de la vida de las personas unificando distintos procesos en uno, ¿no? Y Johan era un poco, compartía lo mismo, o sea, este concepto de hay que hacer que la gente se lo pase bien, ¿no? Porque entonces ganaremos una dimensión, todo el mundo nos recordará porque somos este Barça que juega de una manera determinada y que no solo gana, ¿no? Es un concepto mucho más allá del resultadismo, ¿no? Y además los dos fueron innovadores, ¿no? Al final, Johan había bebido de lo que se llamaba el fútbol total de la Rinus Michel de Holanda, y había bebido del modelo del Ajax. Y bueno, cuando vino al Barcelona, pues creó este modelo estratégico
que eso es lo que mucha gente no entiende cuando se habla de cruyffismo. O sea, el cruyffismo no es un sistema táctico, es un modelo estratégico. Y este modelo estratégico pues se basaba en que todos los equipos de la cantera jugaban igual. Pero no jugaban igual a un 3-4-3 o un 4-3-3, sino que Cruyff desarrollaba posiciones en el juego. Todos nos acordamos, los que vivimos esa época, pues que cuando se hablaba de jugadores de la cantera no se hablaba prácticamente de nombres, sino se hablaba de números, ¿no? ¿Quién juega en el 2? ¿Quién juega en el 3? ¿Quién juega de 4? ¿Quién juega de 7? ¿Quién es el 9? Tal. Porque sabían que en cada equipo el 9 era el mismo perfil de jugador que había en el primer equipo y jugaba lo mismo y tenía las mismas características, etcétera, etcétera. Y esto tenía un fin. Y el fin era estratégico. Y era de cuando el mejor jugador que tenga en el primer equipo, que juega en la posición de 9, se me vaya o se me retire o ya no dé para más, tendré toda una fila de jugadores que vienen por abajo que están ya preparados para jugar en esa posición y no voy a tener que ir fuera a buscar a otro chico que tendrá que adaptarse al sistema mío y tal, ¿no? Modelo estratégico versus modelo táctico, ¿no? Y eso enamoró, ¿no? Esto era el tema de conversación de las tertulias siempre, ¿no? Y ya mirábamos a la cantera y tenemos un 4 que puede ser Guardiola y bueno, pues yo creo que hizo un gran bien al desarrollo de cómo conseguir que tu cantera pueda engrosar tu primer equipo y pueda realmente sacarle mucho partido a coste mucho menor, ¿no? Pero no fue el único que inventó Johan Cruyff o lo mismo que desarrolló o mejoró de la escuela de Rinus Michels, sino también a nivel ya más táctico del juego, pues inventó el portero jugador. El portero tenía que ser el último defensa y tenía que ser el primero en empezar el juego de posición. Se inventó el delantero que jugaba de espaldas a portería, no el delantero centro al uso que bajaba los balones altos, sino un jugador como en ese momento Vaquero, que jugaba de espaldas para dar pases rasos hacia atrás y permitir el avance de las líneas que ocupaban los interiores. El ser capaz de haber convertido a un interior en central para dar mejor salida del balón, cosa que ahora vemos, por ejemplo, con De Jong, que actúa como líbero, pero en ese momento, por ejemplo, Cruyff utilizaba a Eusebio como central derecho para subir la pelota en determinados partidos y el concepto, por ejemplo, de defender con la pelota. O sea, en lugar de esperar atrás, si yo tengo el balón, Cruyff decía que había menos chances que el rival nos pudiera llegar muchas veces y hacernos daño, ¿no? Y si lo perdíamos, pues presión súper alta para recuperarlo de forma inmediata, ¿no? Algunos conceptos han persistido, otros no han persistido tanto, pero Cruyff era una persona que estaba siempre innovando, ¿no? A veces se pasaba de la raya, ¿no? Cuando puso como portero jugador a Busquets, el padre de Sergio, no salió era un gran pelotero, pero como portero pues no era un Ter Stegen, por ejemplo. Y bueno, y luego tenemos a Steve Jobs, que como innovador pues creo que ha sido uno de los genios de la historia, ¿no? El primer invento que hizo fue el Macintosh, luego la tipografía en pantalla, entonces no se podía escoger entre diferentes tipografías de pantalla y él se inventó que el usuario pudiera escoger, siempre pensando en la experiencia del usuario. Se inventó el iPhone, al final fue un móvil que integró funciones de otros dispositivos móviles como los reproductores MP3, navegadores GPS, incluso cámaras, a los que casi barrió del mercado con la salida del iPhone. Y luego pues lo último ya fue el iPad, el iMac y el iPod, ¿no? O sea, al final como filosofía de éxito la innovación era necesaria para seguir ganando y seguir creando un producto que bueno, mantuviera el liderazgo en el mercado. En el tema del management, pues Cruyff era
como todos sabéis, partidario de esa frase que decía el dinero en el campo, hay que invertir en talento, y exigía siempre que las directivas estuvieran muy lejos del vestuario y que no se metieran en los asuntos del equipo, porque consideraba que no estaban capacitados y que interferían muchas veces en las relaciones con los jugadores, y eso desestabilizaba siempre el equipo, ¿no? Y Jobs lo que hizo cuando Apple lo fue a repescar, porque se lo habían cargado en su primera etapa, pues bueno, la condición a través de la cual él decide volver es cargarse a todos los ejecutivos del board, porque consideraba, bueno, el board, lo que sería el fútbol, la junta directiva, consideraba que interferían negativamente en el diseño del producto, ¿no? Y que ponían una presión con diferentes variables de las que se habla normalmente en un consejo de administración, y que afectan a cómo tú puedes trabajar la excelencia para sacar un producto al mercado, ¿no? Los dos tenían una mentalidad ganadora. Por ejemplo, Cruyff siempre decía que él nunca se preocupaba por el rival, y que era el rival quien debía preocuparse por él, y que siempre el Barça tenía que salir al ataque y arriesgar para ganar, porque estaba obligado a la excelencia, ¿no? Jobs, por su parte, siempre defendía en sus discursos que a la hora de la toma de decisiones siempre había dos factores: lo irracional, que es lo que está más vinculado con lo que te dice el corazón, y lo racional, ¿no? Y que él consideraba que había que dejarse guiar por lo emocional y arriesgar, ¿no? Y ir siempre un paso más allá sin miedo al fracaso. Porque Jobs, además, como filosofía, entiende que cuando más se aprende es cuando uno falla, y luego esto es la semilla del éxito del futuro. A nivel de liderazgo, estos dos genios eran personas muy exigentes. Al final, Steve Jobs, por ejemplo, consideraba que en los equipos debe haber pocos jefes, y sobre todo dos niveles. Un nivel que él considera que es el nivel ejecutivo, y cuando llegabas a ser ejecutivo eras vicepresidente de la empresa, y el otro los trabajadores. Era una empresa muy matricial, Apple. Y el vicepresidente, para llegar a esa figura, tenía que ser un líder. Y para Steve Jobs el líder era una persona que jamás se escudaba en las excusas cuando las cosas no iban bien, y jamás señalaba a los demás como causantes de los errores, sino que lo que tenía que hacer y lo que hacían eran asumir responsabilidades y corregir las cosas que no funcionaran para que lo hicieran. Y era una persona muy dura con este tipo de filosofía. Cruyff, por su parte, que también hacía diferenciaciones en la estructura del equipo, y siempre pues diseñaba el equipo entre vacas sagradas y el resto de jugadores. Y las vacas sagradas era lo que para Cruyff, lo que Steve Jobs diseñaba como un líder, ¿no? Y las vacas sagradas en público siempre les exigía asumir esas responsabilidades y hacer que las cosas no funcionaran, ¿no? Y cuando el Barça, por ejemplo, me acuerdo un día que perdió en Zaragoza, creo que fue 5-2, bueno, pues Cruyff salió y rajó muy fuerte, y dijo que las vacas sagradas eran las que tenían que sacar esto adelante, y las que tenían que hacer que las cosas pasaran y para bien, ¿no? Y de hecho ese año el Barça gana Champions y Liga, ¿no? Luego, otro punto importante, que aquí sí que los dos eran distintos, era en el trato con la gente, con los trabajadores. Jobs era muy agrio, era una persona muy exigente, y perdía los papeles cuando las expectativas no se cumplían. Cuentan, por ejemplo, que era súper meticuloso con las metas. O sea, si había que entregar un proyecto pues en una fecha determinada, pues si no se entregaba, era la típica persona que era capaz de tirar los papeles por el suelo del cabreo que se llevaba, ¿no? O que era capaz de ponerte delante pues al presidente de una de las empresas del grupo de Apple, y preguntarle a un trabajador sin conocer
que estaba delante de este presidente de esta empresa su opinión sobre lo que pensaba de ellos, ¿no? Y si decía, si daba una respuesta, por ejemplo, neutral o una respuesta para quedar bien, pues le despedía, ¿vale? O sea, no, con Jobs no había juegos, con Jobs había mucha exigencia, ¿no? Él consideraba que la excelencia es el llevar siempre un paso más allá, todo lo que uno puede llegar a conseguir, ¿no? Y si la gente se acomoda, pues esto pues no sucede. Cruyff era más perspicaz y más inteligente, era capaz de llevar los jugadores a otro nivel y superarse. Y yo creo que todos conocéis las anécdotas de Stoichkov y Romario, ¿no? Con Stoichkov, por ejemplo, le puteaba, ¿no? En los entrenamientos cuando lo veía que estaba demasiado, que iba de sobrado o tal y cual, pues le picaba y le decía que en el próximo partido no sería capaz de marcar X goles, ¿no? Y se jugaban pasta. Y, por ejemplo, pues el Stoichkov cuando llegaba al partido se picaba mucho, salía al campo y se le había dicho si se habían jugado con iba a hacer un hat-trick, pues cuando llegaba a 2 goles y quedaban 10 minutos, Cruyff le cambiaba para ganar la apuesta, ¿no? Tenía una relación amor-odio, y de picarlo para sacarle siempre lo mejor de sí mismo, y lo conseguía, ¿no? O la gestión, por ejemplo, con un Romario, jugador típico brasileño que salía siempre de noche, que decía que si no salía no podía rendir, y que como muchos otros, como Neymar o Ronaldo, pedía irse de vacaciones, carnavales y tal y cual, y todo el mundo recuerda antes de un Atleti Barça que Romario le dice que se tiene que ir porque es su país y es el carnaval y tal, y Cruyff le dice que bueno, pues que si le marca 2 o 3 goles en el descanso al Atleti le deja marcharse. Y sí, salió Romario en el Estadio Calderón y marcó los goles acordados, y cuando el árbitro pitó el fin del primer tiempo, Romario salió disparado hacia el vestuario y todos los jugadores se quedaron como alucinados, ¿no? Y Romario se puso el chándal, la chaqueta, cogió las cosas, y cuando entraban los jugadores al vestuario dicen, ¿pero qué hace este tío? Hombre, se va. Y Cruyff les explicó pues que habían tenido ese trato y que, bueno, pues que Romario era un tipo distinto y que había que su forma de contribuir al grupo era habiendo puesto al Barça 0-2 o 0-3, no me acuerdo ahora mismo, y que, bueno, que ahora el resto de jugadores tenían que mantener el resultado, ¿no? Y el equipo lo aceptaba, ¿no? Al final era un liderazgo bastante inteligente. Después también tenía algunas anécdotas más de Steve Jobs, ¿no? Por ejemplo, cuando el Barça se fue a jugar la Champions ante el Milan en Milán, tras ganar la cuarta liga en el último suspiro ante el Depor. Ese día el Barça sufrió un varapalo, me acuerdo ver ese partido en un pabellón con miles de personas, y el hundimiento anímico de todos tras ese vapuleo, ¿no? Un partido que pensábamos que íbamos a ganar de calle. Y Cruyff ese día, bueno, se dio cuenta que después de ganar 3 ligas seguidas en el último partido, ya iba a ser mucho, mucho más difícil que la flauta siguiera sonando. Y tras ese varapalo, en el viaje de vuelta, se cargó a Zubizarreta por el camino, le dijo que no iba a continuar y tal, ¿no? O sea que era también muy directo, era así como era perspicaz e inteligente, a veces cuando tenía que ser duro y directo, pues lo era, y esto a veces no gustaba, ¿no? Pero bueno, al final la obra de Cruyff convirtió un club que era perdedor en un club ganador. Vosotros no habéis vivido el Barça de los 80, que tenía que conformarse en una liga cada X años y con alguna Copa del Rey, con un dominio prácticamente absoluto del Real Madrid, y que cuando no ganaba el Madrid pues ganaban los equipos vascos. La frustración de tener estrellas como Schuster y Maradona y no ser capaz de dominar una era en el fútbol español, y llegar Johan Cruyff
y de golpe cambiar esa mentalidad del culé que era cagón, era siempre miedo, ay, ¿qué nos pasará? No sé qué, no sé cuántos, a tener un tío que salía y decía que los que tienen que preocuparse son los demás, ¿no? Y que nosotros somos buenos y trabajamos bien y innovamos y además no nos conformamos solo con ganar, sino que hay que ganar bien y hay que ganar haciendo que la gente disfrute y que seamos reconocidos mundialmente y tal y cual. Esto es lo que, ese es el legado de Johan. Y bueno, luego vinieron otros entrenadores, bueno, vino Van Gaal pues para mí no fue lo mismo, venían de la misma escuela, pero para mí no jugaban a lo mismo, ni tenían la misma mentalidad. Van Gaal era más pragmático que Johan. Luego vinieron otros entrenadores de la escuela holandesa como Rijkaard, que bueno, él tenía conceptos del juego bonito semejantes, era más partidario de construir el buen ataque desde la defensa, armó una defensa muy sólida. Y luego vino Guardiola, y yo creo que Guardiola fue el que llevó el concepto de Johan a otro nivel. Y ahora pues tenemos a Ronald Koeman, que también viene de la escuela holandesa. A mí me recuerda un poco más a Van Gaal, un entrenador también más pragmático, un entrenador que no siempre prima el hecho de arriesgar por arriesgar, sino que como también él era defensa, a veces prefiere defender un marcador a salir y marcar un gol que ya marque diferencias y sea imposible de remontar. No juega el juego de posición que jugaba Johan. No tiene la predilección por jugadores tanto de perfil técnico como tenía Johan, y es más un entrenador que combina el fútbol toque con el fútbol físico. Pero bueno, como no lleva un año, con lo cual hay que esperar a final de año para poner notas y ver cómo evoluciona su juego y cómo va adaptándose a la situación que se va encontrando. Pero bueno, hace 5 años de la muerte de Johan, yo creo que Johan merecía que siempre le recordemos por devolvernos a los que vivimos esa época la sonrisa tras años en blanco y negro y de no ganar nada, y la ilusión de ser campeones y pensar que podíamos ganar una Champions y luego otra, y que esto tiene que ser un legado para siempre, ¿no? Y que difícilmente, si nos alejamos del modelo que construyó Cruyff, yo creo que el Barça pierde mucho de su identidad, ¿no? Y es lo mismo que le pasa a Apple. Apple ha seguido a pies juntillas ese liderazgo que ejerció Steve Jobs y que le permite ser una de las empresas más importantes e innovadoras del mundo actualmente, ¿no? Pues eso es lo que os quería contar en el capítulo de hoy, amigos y amigas de Reserva. Y bueno, si habéis vivido la época Cruyff del Dream Team, estaríamos muy contentos que compartas también algunos de vuestras experiencias y mejores momentos. Hoy no hemos hablado de lo bueno, no hemos hablado mucho también hubieron malos momentos, como en cualquier etapa. Y si no lo has vivido, pues qué es lo que te han contado y qué es lo que has visto en vídeos y tal de Johan y de cómo reconvirtió un equipo perdedor en un equipo ganador. Y si te gusta, pues ya sabes, nos gustaría que compartieras este vídeo con otros barcelonistas, y si no te has suscrito, pues te animamos evidentemente a formar parte de esta aventura. Dale a la campanita, suscríbete y recibe las notificaciones para los próximos vídeos que vamos a ir realizando. Muchas gracias a todos y Forza Barça.